Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, martes 24 de septiembre del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy nos encontramos con este evangelio que, como en los últimos días, están siendo evangelios muy cortos, pero que dicen mucho. Vemos que Jesús es visitado por su madre y sus parientes. Pero cuando van a decirle a Jesús que lo están buscando, le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Este es un versículo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que María era virgen y que María solamente había tenido un hijo, a Jesús. Entonces aquí se está hablando de la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Es algo que muchas personas aprovechan para decir que María tuvo más hijos. Pero el decir que María tuvo más hijos es solamente por no saber bien cómo era la cultura de aquel entonces. En hebreo, la palabra que se usa para pariente es la misma que se usa para hermano. Y cuando una persona era pariente de otro, le decían que era hermano de esa persona. También se acostumbraba cuando una persona era de un pueblo, del mismo pueblo, de la misma tribu que otra persona, los llamaban como hermanos. Yo recuerdo que cuando yo fui al lugar de donde es mi esposa, habían personas a quienes ella le llamaba tío y tía. Y yo le pregunté cierta vez: ¿y por qué tú le dices tío si yo sé que no son hermanos de tu mamá o de tu papá? Y ella me dijo que era costumbre que las personas mayores, ellos le decían tío. Habían aprendido desde pequeños esa costumbre y así lo hacían. E incluso hasta habían personas que le decían mamá o papá y no eran familia. Por ejemplo, los vecinitos de mi cuñado le llamaban papi. Y yo me lo encontraba muy curioso y hasta cómico, porque ellos le decían papi. Y
y él no era familia de ellos. Y yo lo sabía. Pero bueno, vamos a ver si es cierto que en aquel entonces se le decía hermano a un pariente de una persona. Vamos a ver por ejemplo en el libro de Génesis. Y esto lo vamos a hacer para despejar cualquier duda que pueda causar el pensar que María tuvo más hijos, porque le digan que su madre, que le digan a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscan. Vamos a buscar en el capítulo 12 del Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 4. Dice: partió pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y junto con él se fue también Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora en el versículo 5 dice: Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había reunido y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Fíjense cómo aquí en este capítulo 5 del versículo 12 del libro de Génesis dice claramente que Lot era hijo del hermano de Abraham, ¿verdad? Entonces, el papá de Lot, según dice en el capítulo 11, de Génesis, Génesis capítulo 11, versículo 28, dice: Harán fue padre de Lot. Bueno, leamos desde el capítulo 11, versículo 26, dice: cuando Tera tenía 70 años, fue padre, cuando Terá tenía 70 años, fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. O sea, tuvo 3 hijos. Terá tuvo 3 hijos: Abraham, Nahor y Harán. Entonces, en el versículo 27 de ese mismo capítulo 11 de Génesis dice: esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Versículo 28 dice: Harán fue padre de Lot. O sea que Harán, que era hermano de Abraham, era el papá de Lot. Por eso dice en Génesis capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano. Ahí vemos claramente que Lot era sobrino de Abraham. Ahora pasamos a Génesis capítulo 13, versículo 14, y dice: Yahvé dijo a Abraham,
perdón, es el capítulo 14, es Génesis capítulo 14, versículo 14. Dice: cuando Abraham tuvo noticia de que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. O sea, veíamos anteriormente que Lot había salido con Abraham y con la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai. Pero nos decía que Abraham era Abraham era hermano de Harán y que Harán era el padre de Lot. Pero ahora en este capítulo 14 nos dice que Abraham vio que se habían llevado a su hermano Lot. Pero Lot no era hermano de Abraham, sino que era su sobrino. Entonces aquí vemos claro que lo que yo les decía ahorita, que cuando una persona era pariente de otra persona, le decían que eran hermanos. Aquí vemos cómo se habla de que Abraham vio que se llevaron a su hermano Lot, pero Lot no era hermano de Abraham. Vuelvo y les repito, perdonen que recalque y repita tanto esto, porque con esto lo que estoy tratando es de aclararles que los que se llaman hermanos de Jesús no eran realmente hermanos, hijos de su papá o de su mamá, sino que eran parientes de Jesús. Por eso les llamaban hermanos, porque eran parientes. Solamente he querido aclararles esto para que sepan que cuando alguien les hable por ahí de que María tuvo más hijos, ustedes sepan cuál es la verdadera historia y qué hay detrás de este relato de que habla de los hermanos de Jesús. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.